Hola a todos, mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en una historia que honestamente nos ha tocado el corazón. Hoy vamos a hablar de algo que a veces la vida nos regala de maneras inesperadas, algo que te hace reflexionar sobre el verdadero significado de los gestos y del amor. El título ya les da una pista: el regalo más hermoso de su vida. Demet sorprendió a Can. Así que prepárense porque esta historia está cargada de emoción, de ternura y de esa magia que solo las relaciones humanas verdaderamente especiales pueden ofrecer. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida y les invito, de corazón, a que se unan a nuestra comunidad haciendo clic en ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas historias. Ahora hablemos un poco de qué va todo esto. Cuando pensamos en regalos, a menudo nos vienen a la mente objetos materiales, algo que podemos tocar, ver, usar. Pero, ¿qué pasa cuando el regalo es algo que no se puede comprar, algo que se siente, que se vive, que transforma la vida? Eso es precisamente lo que vamos a descubrir hoy con Demet y Can. Imaginen la escena: una pareja, una relación que ha pasado por sus altibajos como todas, pero con un lazo profundo y verdadero. Y en medio de la rutina, de los días que pasan uno tras otro, surge un gesto, una sorpresa, que lo cambia todo. No es una sorpresa cualquiera, no es un detalle superficial. Hablamos del regalo más hermoso, de algo que te marca para siempre. Y es que a veces las personas más importantes en nuestra vida son las que nos enseñan las lecciones más valiosas, a menudo sin proponérselo, simplemente siendo ellas mismas y demostrándonos lo que significa amar de verdad. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que la felicidad no siempre se encuentra en los grandes eventos, sino en esos momentos íntimos, en esas muestras de cariño que, aunque a veces parezcan sencillas, tienen un poder inmenso. Y hoy, vamos a desgranar juntos cómo este gesto de Demet se convirtió en el regalo más hermoso de la vida de Can. No se trata solo de la sorpresa en sí, sino de todo lo que implica, el pensamiento detrás, la dedicación, el amor que se puso en cada detalle. Es una historia que nos invita a mirar más allá de lo obvio, a valorar las conexiones humanas y a entender que a veces, los mejores regalos son aquellos que nos llegan al alma. Así que quédense conmigo porque lo que viene es pura emoción. ¿Cómo empezó todo? Pues como muchas historias de amor, con un encuentro, con una conexión que prometía ser especial. Demet y Can se conocieron en circunstancias que podrían parecer banales, pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Al principio era una amistad, un interés mutuo, chispas que iban encendiéndose poco a poco. Can, a su manera, era un hombre práctico, quizás un poco escéptico ante las grandes demostraciones de afecto, pero con un corazón noble y una lealtad inquebrantable. Demet, por otro lado, poseía esa chispa especial, esa capacidad de ver la belleza en los detalles y de expresar sus sentimientos de una manera auténtica y a veces sorprendente. A medida que su relación evolucionaba, Can empezó a darse cuenta de la profundidad del sentimiento que Demet albergaba por él. No era solo amor, era un amor que incluía aceptación, comprensión y un deseo genuino de verle feliz. Pero como decía, Can era de los que valoraban los hechos más que las palabras, y aunque apreciaba el cariño de Demet, quizás nunca llegó a imaginar la magnitud de lo que ella estaba dispuesta a hacer por él. Y aquí es donde entra la sorpresa, el momento cumbre de nuestra historia. Imaginemos a Demet planeando algo especial. No se trata de un cumpleaños, ni de un aniversario, algo que podría ser más predecible. No, esto fue algo más allá, algo que surgió de un profundo deseo de hacerle a Can un regalo que resonara con su esencia, con sus sueños, con aquello que le hacía vibrar. Y lo que Demet decidió regalarle a Can no fue una joya, ni un coche, ni un viaje exótico. Fue algo mucho más valioso, algo que implicaba tiempo, esfuerzo y sobre todo, un conocimiento íntimo de lo que Can realmente necesitaba y deseaba en ese momento de su vida. Hubo un periodo en la vida de Can en el que se sentía un poco perdido. Quizás presionado por el trabajo, quizás cuestionándose su camino, quizás simplemente necesitando un respiro, un recordatorio de quién era y de lo que le apasionaba. Demet, con esa intuición que la caracteriza, percibió esta inquietud en él. Y en lugar de ignorarla o de ofrecer soluciones superficiales, decidió actuar. El regalo de Demet fue en esencia la creación de un espacio, de un tiempo, de una oportunidad para que Can pudiera reconectar consigo mismo. No les voy a adelantar todos los detalles todavía, porque quiero que sientan la emoción a medida que la desgranamos, pero piensen en algo que
Quiera dedicación, que muestre una comprensión profunda de los gustos y aspiraciones de Can. Algo que al recibirlo le hiciera decir, ella realmente me conoce. Ella realmente me entiende. Y la preparación de este regalo no fue sencilla. Demet tuvo que ser discreta, planificar cada paso con cuidado, asegurarse de que la sorpresa fuera total. Hubo noches de insomnio, de planificación meticulosa, de coordinación con otras personas quizás, de investigación, de puesta en marcha de ideas que parecían ambiciosas. Pero la motivación era clara, el amor por Can y el deseo de verle renacer, de verle recuperar esa chispa que ella tanto admiraba. Llegó el día. Imaginen la expectación. Can no tenía ni la más mínima idea de lo que le esperaba. Y entonces Demet le revela su sorpresa. Y aquí es donde las palabras se quedan cortas para describir la reacción de Can. No fue solo sorpresa, fue asombro, fue gratitud, fue una emoción que se desbordó. Ver la cara de Can en ese momento, el brillo en sus ojos, la forma en que su corazón se abrió a este gesto tan generoso, eso es lo que hace que esta historia sea tan especial. ¿Y cuál fue exactamente ese regalo? Pues sin revelar todos los secretos todavía, podemos decir que Demet le regaló a Can la posibilidad de perseguir una pasión olvidada, de retomar un camino que había dejado en pausa, o de crear un entorno que le permitiera florecer. Quizás fue algo relacionado con su arte, con su música, con su crecimiento personal, con su conexión con la naturaleza. Piensen en algo que, aunque no sea un objeto tangible, tiene el poder de transformar la vida de una persona. La sorpresa de Demet fue un acto de amor en su máxima expresión. Fue un regalo que demostró que el verdadero valor de un obsequio no reside en su precio, sino en la intención, en el sacrificio y en el conocimiento profundo de la persona que lo recibe. Can, al recibir este regalo, no solo se sintió amado, sino que se sintió visto, valorado y comprendido en un nivel que quizás nunca antes había experimentado. Este gesto de Demet nos enseña varias lecciones importantes. Primero, la importancia de escuchar y observar a las personas que amamos. A menudo las cosas que más necesitamos no las pedimos explícitamente, pero se reflejan en nuestro comportamiento, en nuestra mirada, en nuestras palabras. Demet supo leer entre líneas y actuar en consecuencia. Segundo, la generosidad del espíritu. Dar sin esperar nada a cambio simplemente por el placer de ver feliz al otro, es una cualidad que enriquece tanto al que da como al que recibe. Y tercero, la idea de que los mejores regalos son aquellos que nos ayudan a crecer, a ser mejores personas, a cumplir nuestros sueños. Imaginen ahora a Can, disfrutando de su regalo. Las horas que dedica a aquello que Demet le ha puesto en bandeja. Las sonrisas que vuelven a su rostro, la luz que recupera en su mirada. Todo gracias a un acto de amor incondicional. Es una historia que nos inspira, que nos hace creer en el poder del amor verdadero y en la capacidad de las personas para hacer cosas extraordinarias por aquellos a quienes aman. Este vídeo es un homenaje a ese tipo de amor, a ese tipo de gestos que, aunque a veces pasen desapercibidos en el ajetreo de la vida, son los que realmente dejan huella. La historia de Demet y Can es un recordatorio de que en un mundo que a menudo se enfoca en lo material, los regalos del alma son los que perduran, los que nutren, los que nos hacen sentir verdaderamente vivos. Y hoy, hemos tenido el privilegio de asomarnos a uno de esos momentos mágicos. En resumen, mis amigos, lo que hemos compartido hoy es la conmovedora historia de Demet y Can, donde un regalo inesperado y profundamente personal se convirtió en el momento más hermoso de la vida de Can. Hemos explorado cómo este gesto, nacido del amor y la comprensión, trascendió lo material para tocar el alma y revitalizar el espíritu. Hemos visto cómo la perspicacia de Demet y su generosidad la llevaron a crear una oportunidad única para Can, demostrando que los mejores regalos son aquellos que fomentan el crecimiento, la pasión y la conexión consigo mismo. Esta historia es un poderoso recordatorio de la importancia de observar, de escuchar y de actuar con amor desinteresado en nuestras relaciones. Muchísimas gracias de todo corazón por acompañarnos en esta hermosa historia. Espero que les haya tocado tanto como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna experiencia similar? ¿Han recibido o dado un regalo que les haya marcado de esta manera? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si esta historia les ha gustado, si les ha inspirado, si les ha hecho sentir algo especial, no olviden darle un buen like a este vídeo.
Compártanlo con sus amigos, con su familia, con quien creen que podría disfrutar de esta dosis de amor y esperanza. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.